Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es la técnica de Goodman. Es una alternativa a las técnicas de Thurston y de Likert para la medida de las aptitudes, aunque también se puede utilizar para la construcción de test en los que haya respuestas correctas e incorrectas. Se le conoce como escalograma de Goodman y está diseñado de tal forma que podemos ordenar tanto a los sujetos como a los estímulos respecto de una dimensión determinada. El modelo de Goodman se basa en la idea de que si podemos ordenar los estímulos, en el caso de que un sujeto responda correctamente a uno de ellos, lo hará también a todos los que estén situados por debajo de él en la escala. Y si un sujeto no responde correctamente ante un estímulo, tampoco lo hará con los que estén por encima de él en la escala. ¿Vale? Así, tanto los sujetos como los estímulos pueden representarse formando una escala de entrelazamiento. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos dice, supongamos que los siguientes datos corresponden a la respuesta de 5 sujetos a 4 elementos dicotómicos y que el 1 significa que los sujetos han mostrado su acuerdo con el elemento y el 0 que han mostrado su desacuerdo. Vale. Cuando tenemos una escala perfecta, la organización de los datos dará lugar a una matriz triangular como es la que vemos en la tabla. Y a partir de la puntuación que tenga cada sujeto en la escala, se podrá predecir con exactitud cuál ha sido la respuesta dada ante cada uno de los elementos. ¿Vale? En este caso, nosotros podemos crear la escala de entrelazamiento. Tenemos los sujetos. El sujeto 5 no ha acertado nada, mientras que el sujeto 1 lo habría acertado todo. Entonces nosotros podemos colocarlos 5, 4, 3, 2 y 1. Esto, si no estuviera colocada la tabla directamente, la tendríamos que colocar, evidentemente. ¿Vale? Siempre de menor, o sea, perdón, de los sujetos que más aciertan a los que menos y de los elementos los que más aciertan a los que menos. De los elementos los más acertados, los que menos se falla, a los que más se falla. ¿Ok? Entonces, estos serían los sujetos. Nosotros podemos poner entre medias los elementos, esto A, B, C y D, y esa sería nuestra escala de entrelazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos una escala de entrelazamiento para interpretarla, pues simplemente, por ejemplo, el 5, en los números en este caso serían sujetos. Pueden ser letras también, quiero decir, no os guiéis siempre de los números sujetos, los elementos o los ítems siempre letras, porque no tiene por qué ser así, depende de la tabla que ellos nos den, ¿vale? Entonces, en este caso, el sujeto 5, como no tiene nada a su izquierda, quiere decir que no acierta nada. Entonces, los sujetos, todo lo que tengan hacia la izquierda es lo que aciertan. ¿Vale? Entonces, el sujeto 4 acierta el ítem A. El sujeto 3 acierta el B y el A. ¿Vale? El sujeto 2, el C, el B y el A. Y el sujeto 1 que acierta todo. ¿Ok? Y luego, para interpretarlo en cuanto a los elementos, en cuanto a los ítems, pues podríamos decir que el ítem A es acertado tanto por el 4 como por el 3, como por el 2, como por el 1, mientras que por el 5 no, porque queda a la izquierda. ¿Ok? Entonces, con esto nos pueden hacer preguntas de patrones de respuesta de cada uno de los sujetos o algo por el estilo. De todas maneras, la idea es que sepáis montar la escala de entrelazamiento y luego ya iremos viendo algunas preguntas de examen. No suelen preguntarlo muchísimo. Sí que en algún examen ha caído, pero suelen preguntar más de Goodman, la siguiente parte, que es la que vamos a ver. ¿Ok? Bien. Dentro de la evaluación del error en el modelo, llamaremos error a la desviación del patrón de respuestas observado respecto al patrón de respuestas ideal requerido por el modelo. Me explico. Vemos el ejemplo. Supongamos 4 sujetos que han respondido a 4 elementos y que sus patrones de respuesta han sido los que figuran en la tabla. Entonces, esto es el patrón de respuestas del sujeto y este sería el patrón ideal. Entonces, el sujeto A pues, no ha cometido ningún error porque estaría todo bien. Pero, por ejemplo, el sujeto B, tenemos aquí un negativo donde debería haber un positivo y tenemos aquí un positivo donde debería haber un negativo. Entonces comete 2 errores. ¿Vale? El 4, o sea, perdón, el sujeto C, pues cometió 4 errores porque tiene un menos donde debería haber un más, tiene un menos donde debería haber un más donde debería haber un menos y un más donde debería haber un menos. Por lo tanto, cometería 4 errores. ¿Vale? Y el de, en este caso, cometería 2. ¿Ok? Bien, pasos a seguir para la elaboración de la escala.
La idea es colocar los sujetos y los estímulos en una matriz que tenga por columnas a los estímulos y por filas a los sujetos, ¿vale? Una vez que tengamos ordenado esto, veremos el número de errores y calcularemos el coeficiente de reproductividad. El coeficiente de reproductividad lo que nos dice es si se ajusta al modelo de Goodman nuestra tabla o no. Para que se ajuste al modelo de Goodman, el coeficiente de reproductividad debe de ser igual o mayor que 0,90. Si nos quedamos por debajo, no se ajustaría al modelo de Goodman. ¿Ok? ¿Vale? Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces nos dice, en la escala de actitudes, un grupo de 5 sujetos obtuvo los siguientes patrones de respuesta. Vale. Y tenemos esa tableta y queremos comprobar si se ajusta al modelo de Goodman. Entonces, os explico cómo tenemos que ir haciendo paso a paso. Vale, lo primero que vamos a hacer es sacar los totales, tanto de filas como de columnas, es decir, los totales de los sujetos y los totales de los elementos. Entonces aquí tendríamos un 4, aquí tendríamos un 2, 3, 2, 3, y aquí tendríamos 2, 5, 4 y 3, ¿vale? Entonces la idea ahora es ir colocando los sujetos y colocando los elementos. Me da igual por dónde empecéis, yo suelo empezar por los sujetos, pero esto ya es cuestión de manías mías. Realmente podéis empezar por lo que queráis, pero tenéis que colocar las dos cosas, tanto los sujetos como los elementos, siempre de mayor a menor. Entonces, si colocamos los sujetos, tendríamos pues primero el sujeto 1, que es el que acierta 4, luego podríamos poner el sujeto 3, que es el que acierta 3, ¿vale? Luego podríamos poner el sujeto 5, que es el que acierta también 3. En este caso, tanto el sujeto 3 como el sujeto 5 aciertan lo mismo. Entonces, en cuanto a los sujetos, me da lo mismo que lo coloquéis primero el 5 y luego el 3 que primero el 3 y luego el 5, ¿vale? Si los sujetos tienen la misma puntuación, no nos influye, ¿vale? Pero luego con los elementos eso no nos va a pasar. Entonces, me da lo mismo que coloquéis primero el 3 y luego el 5 que primero el 5 y luego el 3. El ejercicio nos va a dar igual, ¿vale? Y luego tenemos el sujeto 4, que tiene un 2, y luego vamos a poner el sujeto 2, que tiene un 2. Y lo mismo con el 4 y con el 2. Si queréis cambiarlos, pues los cambiáis y no habría ningún problema. ¿Vale? Entonces ya tendríamos de momento ordenados los sujetos. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar los elementos. Entonces, elemento B, C y D serían los primeros, 5, 4, 3. Elemento B, C y D. Y luego, por último, el elemento A, que sería el que aciertan menos personas. ¿Vale? Bien. Una vez que tenemos esto es lo que buscamos, ¿vale? Esta tableta, que es la que tenemos ordenada, ¿vale? Y entonces la idea es que siempre los unos deberían de estar lo más a la izquierda posible colocados, que es lo de la matriz triangular que veíamos antes, que los unos estén lo más a la izquierda. Entonces, si en el primero tendríamos 4, pues deberían de llegar hasta aquí. Si colocamos, en el siguiente tenemos 3, ¿vale? Entonces, si colocásemos los unos lo más a la izquierda posible, deberían de llegar hasta aquí. En el siguiente también hasta aquí. En el siguiente son 2, deberían de llegar hasta aquí. Y en el siguiente son 2, deberían de llegar hasta aquí. ¿Vale? O sea, si nosotros colocáramos sería 1, 1, 1, 1, porque son 4, luego 3, 2 y 2. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Entonces esa línea lo que nos va a marcar va a ser, es la línea para saber dónde tenemos los errores y dónde no. Entonces, todo lo que esté a la izquierda de la línea deberían de ser unos y todo lo que esté a la derecha de la línea deberían de ser ceros. Donde no tengamos eso, ahí tenemos un par de errores. Siempre los errores tienen que ir de 2 en 2, ¿vale? Entonces aquí tendríamos 2 errores y aquí tendríamos otros 2 errores. O sea, un total de 4, ¿vale? Entonces, nos vamos al formulario a ver la formulita del coeficiente de reproductividad. Todo esto no entra. Aquí, el escalograma de Goodman, coeficiente de reproductividad, que sería este. Entonces, bueno, vamos a leer la leyenda.
pero nos dice TR es el total de respuestas dadas, que es igual al producto de número de sujetos por el número de elementos, y ES, que sería el número de errores detectados. Entonces, esto nos quedaría 1 menos 4 errores partido el total de respuestas, que sería 5 por 4 de 5 sujetos por 4 elementos. ¿Vale? Y esto nos quedaría 0,8. ¿Vale? Por lo tanto, no cumple, no se ajusta al modelo de Goodman, porque es menor de 0,90. ¿Ok? ¿Sí? Vale. Uno de los problemas que nos podemos encontrar en Goodman es que de los elementos, en este caso teníamos 5, 4, 3 y 2. No había ningún elemento que fueran iguales en cuanto a los totales. ¿Vale? El problema viene cuando ahí en los elementos sí que tenemos mismos totales, es decir, que tenemos el mismo número de personas que aciertan ese ítem. Entonces tendremos que comprobar con todas las combinaciones posibles de colocación, porque en el momento en el que uno nos cumpla, ese es el que tenemos que tomar. ¿Vale? Me explico. Lo vamos a ver con este ejemplo. Tenemos la misma historia, pero bueno, en este caso tenemos 6 sujetos, 4 elementos. Entonces, voy a hacer la misma historia. Primero sacamos los totales. Entonces tendríamos 4, 2, 3, 4, 2 y 0. Y por aquí 3, 5, 4 y 3. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar. Empezamos con los sujetos. Tendríamos primero el sujeto A, luego el sujeto D, que también es 4, luego el sujeto C, que es 3, luego el sujeto B, que es 2, y luego el sujeto E y el sujeto F. ¿Ok? Y esto, los sujetos estarían colocados. Vamos con los elementos. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nosotros tenemos que hay dos que tienen la misma puntuación, el sujeto 1 y el sujeto 2. Entonces, o sea, y el sujeto 4, perdón. O sea, los elementos. Madre mía, cómo estoy. Vale, entonces, colocamos primero 2 y 3, que son 5 y 4. Y ahora vamos a colocar el elemento 1 y luego el elemento 4. ¿Vale? Empiezo por esta combinación porque es la primera que se me ha ocurrido, ¿vale? Pero a lo que voy es que vamos a tener que comprobar esta opción. Si el coeficiente de reproductividad ya nos da que cumple, pues ya está, cumple y no tenemos que hacer nada más. El problema viene que si no cumple, tendríamos que comprobar la otra combinación, es decir, poniendo primero el 4 y luego el 1, por si acaso esa cumpliera. Porque en el momento en el que una cumpla, es que ya cumple, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Hacemos la línea igual que la hemos hecho antes, 4, 4, 3, 2, 2 y 0. Vale, errores. Tendríamos aquí 2 y aquí 2. Entonces, volvemos al coeficiente de reproductividad, a la fórmula del coeficiente de reproductividad, que era esta. ¿Vale? Y entonces tendríamos 1 menos los errores, que serían 4, partido 6 por 4. Vale, y esto nos quedaría 0,83. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos quedamos en esto, pues claro, no cumpliría el modelo de Goodman. Pero como tenemos otra combinación posible, vamos a probar la otra a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Vale. A ver. Esperaros que os pongo con otra.
Vale, entonces tenemos, en vez de esta ordenación, vamos a colocar primero el 4, ahí, y luego el 1. Y luego el 1. Vale. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, esto, nada. Y ahora vamos a dibujar la línea. La idea es que si nosotros podemos reducir los errores, pues entonces va a aumentar el coeficiente de reproductividad. 4, 4, 3, 2, 2 y 0. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya solo tenemos dos errores. Entonces esto sería 1 menos 2 partido 6 por 4 y esto nos queda un coeficiente de reproductividad de 0,92. Por lo tanto, sí que cumple el modelo de Goodman. ¿Vale? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de ejercicios. En los exámenes sí que hay bastantes exámenes en los que ha caído esto, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado por si acaso una combinación no nos cumple, pero a lo mejor otra sí. Por supuesto, vais a tener como respuesta que no cumple el modelo de Goodman en una de ellas, ¿vale? Entonces no os dejéis guiar, digamos, por la primera opción, porque puede ser que no sea la correcta, ¿vale? Bien, pasamos a las diferencias entre las distintas técnicas. Vale, las diferencias entre las escalas de Thurston, Likert y Goodman pueden analizarse teniendo en cuenta tres cosas. Que la actitud existe a lo largo de un continuo subyacente, el punto medio del continuo indica un cambio en la dirección de actitud y que la distancia desde el punto medio en una u otra dirección indica la intensidad de esta. Por eso, la colocación de los ítems a lo largo del continuo diferencia la escala de Likert de las de Thurston y Goodman. En las escalas de Likert, los ítems se sitúan en los extremos del continuo, mientras que en la de Thurston y Goodman es necesario incluir ítems que cubran todo el continuo. ¿Vale? Las escalas de Goodman son acumulativas, mientras que la de Thurston no. En cuanto al punto de vista de la medición, Thurston asume un nivel de medida de intervalos, mientras que Likert y Goodman dan escalas ordinales. De las técnicas explicadas, la de Likert es la más utilizada, ya que al final es la más fácil de administrar y puntuar, pero sí que tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo la facilidad que tienen los sujetos para emitir respuestas falsas. ¿Ok? Y bueno, pues hasta aquí sería el tema 3. Ahora podéis hacer los ejercicios de autoevaluación. También tenéis aparte unos ejercicios complementarios y algunos de exámenes anteriores, ¿vale? Intentar hacerlos todos para poder practicar lo máximo posible. ¿Ok? Y nada, nos vemos en el siguiente tema.